Ariel Galera, ex secretario de Planeamiento, arquitecto, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación, siempre está bueno. Qué momento para hablar de urbanismo, ¿no? De planificaciones a muchos años. Bueno, Pinamar tiene eso, yo creo que en Pinamar siempre se habla mucho de ciudad, de hacer ciudad, y creo que es un lujo que nos damos que uno a Mm. veces no lo valora. Digo, se puede hablar de temas de ciudad como se está hablando en este momento en Pinamar, como se habló hace 3 o 4 años, como se habla siempre. Digo, uno lo toma como natural porque es de acá o llegó a vivir a esta ciudad, pero no es algo que pasa habitualmente. Generalmente las cosas se imponen por Mm. mayorías absolutas y después es arreglate o protestá, pero poder hablar de ciudad es El debate está bueno que se dé. me parece que el debate está bueno, que el ámbito sea también el apropiado y que sean a tiempo, los debates a tiempo, porque una vez que las cosas están hechas es complejo. ¿Y este debate es a tiempo? Sí, yo creo que el debate es a tiempo, aunque por ahí la lectura hace parecer que no. Creo que después del estudio que ha hecho la Secretaría de Planeamiento, que a mí me parece que es un estudio y que ellos mismos dicen que no es de ahora. Mm. De hecho, se hace sobre las bases de un estudio que hace la Facultad de La Plata, que precisamente cuando estábamos en la gestión en realidad arrancó Facundo Benítez con, che, tenemos que saber bien qué es lo que está pasando, pero además la municipalidad tiene mucha información propia, que son los datos que se cruzan. Y ahora, bueno, llega el momento después de un estudio que me parece que también está bien hacerlo en algún punto a puertas cerradas, Mm. porque si uno todo el tiempo va compartiendo, sus estudios no avanzan. Lo que sí entiendo que el formato de la audiencia pública por ahí es limitado para tener la participación de todos los vecinos, porque es así, la ciudad se discute entre todos. Eh, por supuesto se mete la pata política y va a ser siempre así, y va a ser siempre de discusión, pero me parece que se está a tiempo, salvo que esto vaya como una ordenanza al Consejo Deliberante y levanten la mano ya, bueno, ahí no, pero creo que no es la intención de los técnicos, seguro que no, Mm. porque lo sé. ¿Y qué se entiende por el Plan Pinamar 2050? Da la sensación de que en este momento todo el mundo está hablando de la proyección a futuro, de lo que implica, de lo que no implica, las aclaraciones que hay en de medio. ¿Qué se entiende por lo general? ¿Cómo lo entendés vos? Bueno, lo que pasa es que como lo entiendo yo es, de acuerdo a mi formación, entiendo Mm. que al plan en este momento se le están pidiendo respuestas que un plan no puede dar en este momento. Básicamente el plan o cualquier plan estratégico lo que termina dando es cómo se va a usar la tierra, dónde se va a usar, cuáles son los indicadores que se le van a dar. Entonces, cuando alguien le pide, bueno, ¿y cómo va a ser la seguridad? No, todavía no se sabe cómo va a ser la seguridad. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Bueno, sí, se trabaja en eso. Y después hay un montón de cosas que uno las tiene que ir leyendo y las tiene que ir compartiendo. Por ejemplo, cuál va a ser la movilidad entre algún punto y Mm. otro. Vos me decís, el plan 2050 es un gran. Primero, 2050 es un nombre comercial, es una Claro. marca, es algo para. Pero lo que tiene que ver precisamente con lo que va a pasar en la ciudad, y recién se arranca a discutir. Y me parece que se tiene que arrancar a discutir a partir de un trabajo, que es el trabajo que está hecho. Después, si querés, hay un montón de puntos que a mí me gustaría profundizar, Mm. que seguramente cuando la gente habla de densidades estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo vamos a tener esta densidad si no tenemos la infraestructura? Pero el plan apunta a otra cosa, o sea, yo te puedo dar una densidad en la Tierra, y después discutimos si Ujú. es mucha, si es escasa, si está bien, y vos lo que haces es darle a los dueños de esa tierra un factor de una densidad de construcción. Lo que no quiere decir automáticamente que lo estás autorizando a Claro. construir. Y es ahí donde tenés la primera bandera roja, la primera alarma. Uno puede liberar indicadores, va a haber alguien que sabe cuánto sale su tierra y probablemente esa persona para sacarle el jugo a su tierra sea quien termine llevando. Digo, acá no existe un plan estratégico si no hay inversión privada. Claro. El plan lo prevé a partir de las plusvalías. Digo, pero vos le das los indicadores y lo que se puede hacer es después unas cláusulas, gatillo, semáforo, como vos quieras. No te habilito construcción si no están los servicios en esa manzana. Claro. Entonces, eso me parece que empieza a articular, o si uno empieza a contar eso, decís, bueno, pará, el plan estratégico no está mal desde ese punto de vista. No quiere decir que te va a autorizar a hacer 20, 25 pisos, Claro. independientemente que los pisos no tienen que ver directamente con la densidad, ¿no? Yo puedo autorizar la misma superficie para construir en un cuarto de manzana que en una manzana, lo tengo en altura y a veces, si no está cerca de la playa, eso es preferible. Eh, pero nada, un plan estratégico es eso, empezar a planificar, lo que no quiere decir que sea de ejecución ni siquiera inmediata o ni siquiera en 25 años. Bueno, durante mucho tiempo también se habló de esta posibilidad de hacer diferenciación en lo que es un plan director en sí, que la municipalidad lo tiene que hacer por Ujú. obligación propia y por también proyectar para crecer, y una declaración de intenciones. ¿Por dónde va este plan 2050? No, lo que pasa es que una declaración de intenciones no me da seguridad jurídica, Mm. ¿no? Yo necesito, si va a haber una discusión, si la ciudad.
primero, si va a haber un equipo de técnicos y no solamente técnicos, de administrativos en la municipalidad trabajando para generar un plan que sea mucho más que una declaración de intenciones, que eso sirva a la ciudad. Si lo vamos a poner en discusión, y entiendo que una discusión no va a ser de un mes, dos, probablemente lleve un tiempo mucho más largo y por ahí es ahí donde empieza a haber algún cruce entre la pata política, pero yo me voy de la pata política, te hablo de la técnica, es necesario el tiempo y la participación, pero que no sea solo una declaración de intenciones, que sea algo que nos sirva para avanzar. Y después, algo que todo plan estratégico tiene es la posibilidad de corrección. O sea, hay cuestiones que uno piensa a futuro, pero hay cosas que no se sabe cómo se van a dar en la ciudad. Entonces, ese plan estratégico puede ser, ya dentro de sus bases, tiene esas cláusulas de corrección. Claro. Que es un poco lo que puede quitar el miedo, porque a mí lo que pasa cuando en las ciudades, digo, recién como alababa esto de la discusión, cuando la discusión es exagerada, cuando entra en términos personales, digo, lo peor que nos puede pasar es que la ciudad deje de discutir eso. Porque si vos le pegás tanto, le pegás mucho a algo, ¿qué pasa? Lo apagás. Entonces ya no va a haber nadie queriendo discutir ciudad y eso es lo peor que nos va a pasar porque ¿acaso se creen que la ciudad no va a crecer igual? La ciudad va a crecer igual, no nos va a pedir permiso. Entonces, si no nos va a pedir permiso, mejor que crezca bajo un plan y que ese plan sea corregible y que ese plan tenga como válvulas o cláusulas de ajuste o semáforo, lo que vos quieras, lo que te decía recién. Si no tenés infraestructura, por más que tenés los indicadores, acá no se habilita construcción. Entonces, como tenés los indicadores, vos, inversor, vas a salir a buscar o vas a ver la forma de financiar vos mismo eso. ¿Cómo pasó? Sin ir más lejos, hace un par de años con el agua corriente en Cariló. El agua corriente en Cariló se llevó porque se necesitaba densidad y la terminaban pagando los interesados. Quiero decir, hay un montón de puntos que en el intercambio con la gente, en el ir y venir, uno podría ir aclarando. Bueno, uno de esos puntos también tiene que ver con esto que mencionabas recién de la densidad y la cantidad de habitantes que puede soportar este suelo, ¿no? Que es finito, que está limitado por todos lados, por el mar, por el partido General Madariaga, Villa Gesell y la costa por otro lado. ¿600.000 habitantes es potable para Pinamar? Yo no lo sé. Tampoco sé si la cuenta de los 600.000 habitantes cómo la sacan, pero seguramente tendrá que ver estudios hídricos, tendrá que analizarse la lenteja de agua, tendrá que analizarse si la planta depuradora va a ser suficiente o si esos habitantes que van a ir, supongamos que fueran 600.000, pareciera mucho. A mí también me parece mucho, me parece una exageración, pero supongamos que son esos, no va a depender de si me parece a mí o no me parece, va a depender siempre de estudios técnicos y que haya la suficiente infraestructura para poder retirar todos los residuos y ya después me empiezo a meter en otro tema que es la vialidad de todo eso. No solamente esto que escuchaba, son 600.000 personas bajando a la playa, no tenemos ancho de playa. Espacio, claro. Pero no tenemos espacio para circular. Sí. Entonces, algo que yo le pediría a este plan estratégico además es cómo son las vialidades de esto. Digamos, cómo vamos a comunicar la ciudad de norte a sur, si ya hoy tenemos problemas. Bueno, son esos puntos, no solamente las 600.000 personas, pues yo creo que eso es, si técnicamente no es viable, no habilitas la construcción. O sea, vos podés tener los indicadores, pero no se habilita la construcción si no es viable. Cuando se planifica en general este tipo de proyecciones a largo plazo, suele generar discusiones, pero ¿por qué crees que hay esa ola de dudas justamente sobre lo que es una planificación, ¿no? ¿Existe una línea roja en la que se puede decir esto pasa de ser una planificación urbana a futuro o un negocio mal disimulado? A ver, lo primero... Como es una de las dudas que se planteó también, ¿no? Es que creo que yo recién decía, los técnicos, para comunicar cuestiones técnicas somos horribles. Entonces, por ahí lo que pasa es algo hecho con la mejor de las intenciones que puede estar a veces, puede corregirse o no, se entiende como que es algo que está dado. Yo creo que un poco lo que está pasando es eso. Tenemos que contar mejor qué es lo que estamos pensando. Digo, porque lo digo desde el lugar, fui secretario de planeamiento y también lo hice mal. Digo, bueno, comuniquemos bien lo que queremos hacer, no demos esto por terminado y vos estás abriendo esa participación. Y en esa participación vas a tener, o sea, no va a quedar conforme todo el mundo, pero seguramente va a haber una base de gente que está informada y que sepa que, che, esto es potable para la ciudad aunque a mí no me guste, y vas a empezar a desarticular ese proceso. ¿Cómo nace un desarrollo urbano? ¿Cómo se lo planifica de manera bien hecha, ¿no? Para que la gente lo pueda entender y para que tenga que discutir sobre los temas justamente que se proponen? A ver, creo que un poquito lo repasábamos antes. Para mí nace a partir de un diagnóstico, ¿no? Tenés que tener clarísimo. Cuando es de cero, nos pasa con barrios como, no sé, Costa Esmeralda, lo que fuera, la verdad que es mucho más sencillo. Cuando lo desarrolla un privado no tenés la opinión de las personas que estamos viviendo acá, la fuerza viva, los que hacemos que la ciudad vibre son los ciudadanos. Sí. En el caso este es tener muy claro el diagnóstico, muy claro cuáles son los problemas.
muy claro la cantidad de tierra que es posible de todavía urbanizar, de pasar, precisamente lo que vas a hacer es pasar tierra de rural a darle usos, y para mí es fundamental tener un análisis de lo que pasa, saber que hay una desconexión, que tenés las localidades que todas convergen para todas, o sea, ya estoy haciendo yo el diagnóstico, pareciera de la Claro, ciudad sí, actual, sí. porque es un plan, es una cosa que apasiona, pero es tener clarísimo qué es lo, primero, qué es eso, el diagnóstico, cuáles son los problemas que tenemos. Y después, entender la identidad de la ciudad, entender, por supuesto, la idiosincrasia y que muchas veces para ser lo que fuimos no hay que seguir repitiendo. Digo, probablemente mucha gente eligió Pinamar por cómo era, pero para que sea la ciudad que uno quiere, en la que quiere vivir, no tiene que quedar congelada en los 80, en los 90. Entonces tiene que reinventarse todo el tiempo. Y eso es, o te reinventas de una manera que es consciente, o la ciudad se reinventa igual, a las patadas. ¿Por qué llegamos a este momento en el que tenemos que discutir errores justamente del pasado? ¿Crees que no se previó todo esto? Yo creo que, mira, por el contrario, Pinamar es una de las pocas ciudades, al menos que yo conozco, de la costa atlántica que tiene un plan director aprobado hace mucho. Me parece que en realidad acá hay mucha conciencia de ciudad. Mm, O sea, eso que vemos como un problema, que la sufrimos, o porque si pasa esto, pasa lo otro, me parece que está muy estudiado. El tema es que hay que ejecutar, hay que cambiar. Tenemos un código que creo que es del 87, con una actualización en el 91. Y después hubo mucha gente que lo quiso actualizar, pero siempre uno como que termina en esta batalla que a veces termina siendo dialéctica, mm, ¿no? Y pasa eso, me parece que hay un momento, y yo este momento ya lo viví, hubo un COU hará 4 o 5 años, un poco más ya, en el 2018, quedó trabado en provincia, también se había discutido. Por ahí en ese momento los medios o las redes no estaban, mm, no tenían tanto vigor, entonces esa discusión pasaba solamente por los medios tradicionales. Ahora la discusión la tenemos en el teléfono. Creo claro, que en realidad lo estamos percibiendo distinto, pero la discusión de ciudad estuvo siempre, por lo menos en Pinamar. claro. Este momento es el momento en el que se tiene que consolidar eso. A mí me parece que de todo esto tiene que surgir, che, bueno, sí, está la política, necesitamos de la política, pero además hay muchos técnicos y además hay mucha gente interesada que está opinando. Tenés hoteleros, tenés comerciantes, bueno, lo que fuera. Y esto lo que hace es que no venga en el futuro una persona y de una manera medio dictatorial haga lo Mm. que quiera porque tiene mayoría en el Consejo. No, es un buen momento para discutirlo. Bueno, después tenés también la arista que imagino que tampoco se prevé tanto, que es aquellas personas que no quieren que salga cualquier propuesta del Ejecutivo, y seguramente te ha pasado esto también en tu función, de oponerse solamente por oponerse, ¿no? Y de infundir también malas informaciones o informaciones falsas sobre este tema. Bueno, eso sí pasa, pero bueno, ahí al que no quiere escuchar uno no tiene que Mm, explicarle. Lo que sí pasa es que hay mucha gente que quiere escuchar y que por ahí se lleva más por... O sea, tenemos que ayudar para que la información sea democrática, pero para eso, más que informar, es esto que también te decía recién. Estas cuestiones técnicas por ahí es, sí, un día es una audiencia pública donde la gente hace preguntas. Que las preguntas, una cosa que escuché que se criticó es que fueran por escrito. A ujú, mí me parece fantástico, porque si es por escrito es un documento, y si es por escrito, alguien que va a responder va a reflexionar. Y si algo no lo tenía estudiado, lo va a estudiar y lo va a incorporar al plan. O sea, es un 10. Lo próximo pueden ser talleres participativos, donde se cuente por zonas, donde qué se va a hacer en el barrio San José. claro. Porque después hay cosas, ¿no? Es decir, bueno, che, le vas a dar más mayor densidad al barrio San José. Bueno, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, pasame que haya infraestructura. ¿Y cómo vas a hacer para que la gente que vive en el barrio más popular de Pinamar no tenga que terminar mudándose porque los alquileres, esos procesos de gentrificación que suceden con las ciudades, digo, un barrio en el que hoy puede vivir la gente estable, si esto empieza a crecer, empieza a haber torre, empieza a haber edificio, que igual pueda seguir viviendo en ese lugar. Que de hecho esos procesos pasan. La calle Mm, Eneas con sus restaurantes, con los cafecitos, está pasando. Está pasando sin que el Estado intervenga. Imagínate cuando el Estado interviene, como pasó en Víctor Hugo cuando se hicieron las veredas claro. y te empezaron a aparecer cuatro edificios por manzana. Entonces, hay una relación directa entre lo que la gente opina, lo que los funcionarios y los técnicos hacemos cuando estamos en funciones y lo que realmente sucede en la ciudad. No es gratis quedarse quieto, no es gratis dejar que el tiempo nos pase por encima. Yo creo que hay que aprovechar la discusión, hay que meter siempre, todo el tiempo, siempre desde la construcción, no Claro. desde salir a romper por romper. ¿Cuál debería ser el curso natural de esta discusión hasta que se resuelvan por lo menos estos puntos, ¿no? Ahora lo estamos debatiendo. Después, ¿cómo sigue? Eh, el debate se tiene que ampliar a cosas, tiene que salir del me gusta, no me gusta, el me parece, no me parece, hay que elaborar con datos. A ver, si uno tiene tiempo y energía en la participación, el debate se hace a partir de propuestas. Che, el plan Pinamar 2050 en tal barrio está proponiendo tal cosa.
nada, déjame que yo escriba, aunque sea nada, a mano en la compu, lo que fuera, qué haría yo en este lugar, y en uno de esos talleres lo muestro y lo cuento. Porque nosotros, cuando somos funcionarios, lo que tenemos que hacer es absorberlo. Pero yo no puedo absorber de alguien que me tira a romper, porque sé que no quiere colaborar. Pero cuando alguien colabora de manera genuina, es incorporar eso al plan. Entiendo que el espíritu de esa audiencia pública o esto abrirlo a discusiones, recibir ideas, aportes. Y bueno, en algún momento esos aportes estarán dando vueltas sobre lo mismo y será el momento de decir, bueno, tenemos que poner un freno, hay que discutirlo, hay que aprobarlo, porque se nos agota un tiempo político para elevar la provincia, pero siempre con la posibilidad de, nada, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años, che, esto hay que reverlo automáticamente. ¿Cómo te gustaría que sea para vos, en tu visión muy personal y profesional sobre la discusión de estos temas, ¿no? ¿Cómo lo imaginás a Pinamar de aquí a 25 años? ¿Cómo me imagino las discusiones o cómo me imagino la ciudad? La ciudad como tal. Yo creo que la ciudad tiene que ser una ciudad, aplicar el concepto de la ciudad de 15 minutos, que es algo que ves en 15 minutos acá llegas en todos lados, pero lo que quiero decir con esto es no toda la ciudad trasladándose a un centro, a otro, sino la ciudad tiene que apuntar a tener sus centros administrativos, como está el centro donde está la MUNI, donde están los bancos, tiene que tener su versión más chica en Ostende, en Valeria, no puede ser que toda la ciudad se traslade para un lado o para el otro para hacer un trámite, para pagar un impuesto. Hay pago fácil, yo sé que hay cosas, pero descentralizar es una. A mí la más complicada y una de las que llevo a cuestas es las vialidades en la ciudad, cómo hacemos para no ir con el auto de punta a punta. La bicisenda no era una solución, bueno, no era una idea, un aporte, pero ¿cómo hacemos para reemplazar eso? No podemos tener autos tirados por todos lados, no podemos estacionar a 45 grados, no puede ser el despelote que es esto en ciertos momentos. Ordenar la ciudad en cuanto a la conexión, porque es lo que nos da mejor calidad de vida. ¿Crees que el desarrollo de la parte norte del partido puede llegar a colaborar en esto? Teniendo en cuenta que también tiene sus principales focos de concentración, ¿no? Más allá de que no es un centro, como lo decías vos, administrativo. Lo que pasa es que con el norte es un lugar que funciona y se activa 1 mes y medio al año. A mí hay cosas que me gustan, cosas que me parece que ese norte va a tener una entrada independiente de la ruta, pero la verdad que ese norte me gustaría que le aporte a Pinamar y no que quien viene a Pinamar Norte no se entere qué es lo que pasa en el resto, sino que tenga que obligadamente hacer un trámite, ir a una carnicería, recorrerlo. De todas formas, insisto, ahí tenés los bulevares, pero a las vialidades le falta, ¿no? Digo, el día que llueve, esas calles no están consolidadas. A mí me parece que le aporta si no queda separado como una isla, porque ese es otro problema. Nosotros tenemos que tener una ciudad con centros, pero relacionadas siempre. Lo que no podemos hacer es que todo se concentre durante determinado tiempo en un lugar de la ciudad. Pero sí, le aporta tanto el norte de Pinamar como Cariló. O sea, la ciudad en su ancho y en su ancho que es poco, pero en toda su extensión, tiene que tener un ida y vuelta constante. Que haya una integración. Sí, a ver, que sea más rápido o que sea más fácil ir de Cariló a Pinamar saliendo a la ruta, es raro, debiera pasarnos por adentro. ¿Y por qué muchos optamos por ir a la ruta? Porque realmente el tránsito se traba en invierno, imagínate en verano. ¿Y en la playa? ¿Qué es lo que ves? A mí la playa de Pinamar me encanta. O sea, me parece que la playa de Pinamar tal vez esté olvidando ahora algún punto, pero me parece que es como, ese va solo, levantamos los balnearios, la arena pasa por abajo. Avenida del Mar habría que en algún punto tocarla para generar más espacios peatonales, como la rambla que se hizo ahora, como el camino que habíamos hecho antes, que haya más espacio para el peatón, ordenar el auto. Pero me parece que ahí es donde hoy, en la llegada de la ciudad al mar, que siempre es un problema, el borde, me parece que Pinamar es ejemplo para un montón de ciudades. De hecho, se estudia y más de una vez llama a alguien pidiendo información de qué se hizo en el Frente Marítimo de Pinamar, porque funciona desde lo que tiene que ver con el medio ambiente hasta la calidad de vida y uso del turista. Bueno, yo creo que la discusión va mucho más allá siempre, ¿no? De lo que es esta proyección a 25 años, 50 años, como lo decías vos. 2050 es una marca, pero siempre va a estar bajo discusión lo que es Pinamar, sobre todo teniendo en cuenta que hay empresarios, empresas, emprendimientos que apuestan por Pinamar todo el tiempo y es algo que no perdemos, ¿no? ¿Qué le recomendarías para aquel que quiere o que está interesado en este debate futuro de la ciudad a tener en cuenta? Si bien lo repasamos, para decir, necesitas saber este tipo de cosas, estos 3 tips, para entender el debate y sumergirte de lleno en lo que es. Mira, a mí me parece primero, recién dijiste algo que se pasó en el resto de la charla, pero es cierto que hay una tensión entre Pinamar, que es una ciudad que atrae muchísimo a los inversores, que está bien que esté y que no se puede hacer todo para el inversor, pero tampoco se lo puede dejar de lado al inversor. Entonces es quien quiera, no sé, yo lo pensaría desde un montón de puntos de vista. Uno ese,
pero después que no termine siendo una ciudad donde nos ganó el metro cuadrado construido que la calidad de vida para el resto de los habitantes. Lo que te decía recién, las vialidades, cómo voy yo de un punto a otro, qué quiero para la playa, qué quiero para mi barrio. O sea, replantearnos algunas cosas que nosotros vemos y estamos muy habituados están bien, porque uno también se acostumbra a veces a ámbitos que no están buenos, pero uno los... Che, está bien tal cosa, replantearse, salir y mirar, sí, pero, bueno, a mí en el sí, pero me construye. Quiero decir, que al barrio San José, que a Víctor Hugo, que a algunos lugares de Valeria vos les des más densidad, no quiere decir que vayas a romper la idiosincrasia del lugar. Pero a veces el lugar no es más que una acumulación de casita, taller mecánico, una cosa media desprolija que puede mejorar, y se lo estás mejorando al dueño de esa tierra, no al inversor gigante que hace negocio con no sé quién. Le estás mejorando al tipo que vive ahí y que al Estado va a ganar porque va a tener un plusvalor. Digo, si a vos, esta cuestión de la plusvalía también es muy buena. Si a vos tu terreno empieza a tener otros indicadores, vos le vas a pagar al Estado por ser ese indicador, pero además te va a permitir mejorar tu ingreso y además la calidad del barrio y la ciudad. Yo lo que digo es pensar cada uno, pensarse como viviendo en la ciudad, pensar qué ciudad quiere para cuando sea viejo, para sus hijos. Me parece que es eso. Y después que no todo es absolutamente taxativo. Digo, hay cuestiones que, che, sí, lo que decíamos hoy, está bien esto, pero si sucede esto. Las ciudades funcionan así. Tenemos 25 años para discutirlo todavía. Sí, tenemos un montón, pero no hay que desaprovechar el momento que se dio ahora. No hay que desaprovechar el laburo y la gente que está interesada ahora. No sé, no sé cuánta gente fue a la audiencia pública, pero no hay que desaprovechar el interés de la municipalidad, la calidad de los técnicos que tenemos, ni el de las 150 o 250 personas que fueron a opinar. Entonces me parece que es un momento para no dejarlo pasar. Ariel, muchas gracias por venir. Nada, a ustedes. Gracias.